me dejas en el palacio. Todavía es muy pequeño el niño que engendramos tú y yo, desventurados. Y no confío en que llegue a la mocedad. Antes esta ciudad, hasta los cimientos, será saqueada, pues has perecido tú, defensor que la protegías y guardabas a los niños pequeños y a las venerables esposas, a quienes ahora pronto llevarán a las huecas naves y a mí con ellas. Y tú también, hijo mío, o bien a mí me acompañarás a donde tendrías que trabajar en labores serviles, penando bajo la mirada de un amo inclemente, o bien un aqueo cogido de la mano te tirará de la muralla, horrenda perdición, en venganza porque Héctor ha matado a un hermano suyo, o a su padre, o a su hijo. Tantos son los aqueos que a manos de Héctor han mordido la indescriptible tierra. Esto de indescriptible tierra es una cosa que a mí me sorprende mucho. Dice, pues no era blando tu padre en la luctuosa liza, por eso también las gentes lo lloran por la ciudad. Y has causado a tus padres un llanto y una pena indecibles, Héctor, mas a mí es a quien más luctuosos dolores quedarán. Al morir no me has tendido los brazos desde el lecho, ni me has dicho ninguna sagaz palabra que para siempre pudiera recordar, vertiendo lágrimas noche y día. Yo creo que nos llega de una manera confusa, pero nos llega plenamente la conmoción de esta mujer. La emoción está nítidamente representada. Pero ¿cuántos reparamos en el hecho de que esta mujer en realidad mezcla cosas que hoy en día serían difícilmente comprensibles para nosotros, y que desde luego nosotros matizaríamos estas emociones de manera extraordinariamente diferente? Los estudiosos clásicos nos dicen, no os fiéis de los griegos, y el mundo emocional griego nada tiene que ver con el mundo actual. No os creáis que estas cosas tienen los mismos valores que para nosotros pudieran tener, aunque los veamos expresados de forma similar. La conmoción aquí no es tanto por, si uno analiza detenidamente el texto, la conmoción sigue varias direcciones, pero hay una fundamental que hoy en día a lo mejor no se valoraría tanto, que es evidentemente la pérdida de la condición de privilegio que tenía Trómaca en la sociedad troyana y que jamás va a volver a tenerlo. E incluso la emoción por Héctor, la emoción por la muerte de Héctor, resulta que es tanto la emoción por la muerte de Héctor como el lamento por el hecho de que no ha habido una palabra de despedida que ella pueda recordar. Es decir, que si uno analiza frase por frase y palabra por palabra qué es lo que ha querido decir Homero en este texto, evidentemente al final nosotros tendríamos a lo mejor algún punto de desacuerdo. Sin embargo, sigue entendiéndose, creo yo, plenamente, y desde luego en situaciones parecidas sí creemos nosotros que habría ocasión para expresar algo muy parecido o parecidísimo a lo que aquí se expresa. La viuda proyecta la aflicción hacia el futuro, y ahí es donde precisamente, y sobre todo en lo que ella prefigura respecto de su hijo, que su hijo va a ser un esclavo, o aún peor, va a morir como consecuencia de la ira vengativa de algún griego que hubiera fallecido a manos del propio Héctor. Si ahora yo doy un salto temporal que nos acerque a nuestro momento actual, resulta que nos encontramos, aunque de repente y después del Renacimiento, pero quizá ya también antes, y esto yo creo que la pintura es a lo mejor más gráfica que la literatura, pero también en la literatura, como creo que se ha demostrado en la expresión esta de besarse los cabellos, se plantea de forma definitiva pero no resuelta, es decir, se plantea como uno de los grandes problemas cómo deben expresarse las emociones, porque las emociones están ligadas a muchísimos factores, pero algunos de ellos de dignidad personal, de clase social y de homogeneidad cultural. Lo que en una clase social a lo mejor se considera aceptable, en otra acaso se considera inaceptable. Y todo esto lo tiene que valorar el artista que hace una representación. Y todo esto además tiene unas proyecciones que yo creo que todas conocemos. Por ejemplo, si la religión
hay muchos momentos en los cuales nosotros vemos representadas emociones. Es curioso, si echamos la mirada hacia atrás de una manera desapasionada, ver cómo en el mundo clásico la representación estatuaria, sobre todo, apunta hacia una serenidad y una representación impasible, e incluso rehuye las emociones, y cuando las representa más bien como tipos, no como accidentes singulares, es decir, como emblema del dolor o como emblema de la pasión, etc. Se plantea también, y se plantea como un problema difícil de resolver o de una gran complejidad en las representaciones religiosas. Y voy a decir una pincelada muy rápida, porque yo creo que esto es una cosa también interesante, el hecho de que, por ejemplo, en la Iglesia Oriental hubiera un movimiento de iconoclastas que pensaba o creía que la representación de las imágenes religiosas debería estar prohibida, como en realidad está en algunas religiones y en concreto en el Islam. No es una cosa que nos sorprenda, pero sí que hay en la tradición cristiana, obviamente, y voy a mencionar solo una cosa, algo que cuando uno lo piensa no deja de ser sorprendente, y son las representaciones de Jesucristo, por ejemplo, en dos momentos que podríamos decir que son culminantes, que son los de la pasión y que son los de Jesucristo, sin embargo, de las parábolas y las predicaciones. Casi parecen dos personajes diferentes, porque el de las parábolas parece ser que son siempre representaciones atemporales de una persona inmune a los padecimientos o a las sensaciones o a las preocupaciones humanas, mientras que en la pasión propiamente tenemos algo que sí que es hondamente humano, que es la aflicción, las pasiones, no solamente la pasión de Jesucristo, que es la representación máxima del dolor, sino también la de la piedad, que es la representación del dolor de la madre por la pérdida del hijo, que también podríamos decir que son elementos clave o cruciales de la representación cristiana. Bueno, esto por supuesto está muy ligado a la codificación, y ahora, con permiso, vuelvo a China. Quizá la cultura china puede permitirnos entender los mecanismos que regulan el mundo de las emociones en campos que no carecen de una tradición común. Está el problema ligado a la codificación. ¿Cómo queremos expresar esto? Yo decía que se plantea el cómo expresar las emociones, y luego diré algo más. El artista se enfrenta con un problema particular propio de su lengua, de su medio social y cultural, y un problema que involucra un conocimiento minucioso de las costumbres sociales y de los registros diferentes de significación de cada hecho emocional. Y ahora, si ya he mencionado lo del claroscuro, si avanzamos en lo que es la tradición de la representación pictórica china, aquí hay algo que es que digamos que hace incompatible el que seamos capaces de entender la cultura china desde el mundo occidental, desde el mundo chino. Es muy difícil entender qué es lo que les ocurre a los personajes representados en la cultura occidental. El claroscuro, lo he mencionado, es simplemente una técnica, y probablemente es incluso una técnica reciente, es una técnica que haya existido siempre en la tradición occidental, pero obviamente desde el momento en el que aparece se convierte en una de las representaciones favoritas, y que quizá, y que desde luego yo creo que no quizá, hoy todavía no se ha perdido, por lo menos del todo, en determinadas escuelas. Cito ahora del libro que mencioné anteriormente. En la expresión de las emociones, los chinos se diferencian aún más de nosotros que en la destilación de la personalidad. La riqueza de contenido de la pintura occidental ha descansado de forma tan ostensible en la representación del amor, la alegría, el dolor, la ira y el valor, que hace que la pintura china nos parezca un arte carente de emociones, y que por lo tanto no seamos capaces de entender qué es lo que pretenden los artistas chinos cuando están haciendo esas representaciones. Quiero que pensemos que esto es una explicación sencilla porque está más trabajada en la iconología que en la literatura. Es decir, si tengo que recurrir a estos ejemplos es porque en la literatura no está hecha todavía esa historia de las emociones, y a lo mejor algún alumno del grado o de la titulación de traducción le puede llegar a interesar. Las emociones, nos dice, añade el señor Bowley, eran siempre sospechosas, porque hacían a los hombres esclavos de sus apetitos y pasiones.
Es decir,